Y nos dice que en varias ocasiones vemos como Oliver pega un gran salto y da una chilena. La altura de una portería de fútbol es de 2,44 metros y usualmente se ve que este muchacho de 14 años tiene mucha fuerza en sus piernas porque llega hasta como algo así como 5 metros. ¿Sí? Y dice aproximadamente desde que salta hasta que llega al punto más alto, remata, pasan unos 10 segundos. Entonces la pregunta es ¿cuánto vale la gravedad en Japón? ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Que como estamos aquí en la Tierra, la gravedad es constante, ¿cierto? G es constante. En Japón no sé cuánto vale, pero sé que es constante, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la gravedad es una aceleración, ¿cierto? Que apunta hacia el centro de la Tierra. ¿Ya? Bueno, en realidad le vamos a poner el signo menos porque si ponemos un sistema de coordenadas de esta forma, la gravedad va a ir hacia abajo, ¿cierto? Y nuestro eje Y va a ir hacia arriba. Entonces, si es una aceleración que es constante, la podemos describir con el movimiento rectilíneo de forma acelerada y con las ecuaciones que vimos recién. Entonces, las ecuaciones son... Ahora el movimiento va a estar en el eje X, no en X, pero en esencia es lo mismo. Así que la ecuación de itinerario va a ser esta. La altura que tiene en el tiempo es su altura inicial más la velocidad inicial por el intervalo de tiempo más un medio la aceleración por intervalo de tiempo al cuadrado. Y también sabemos cuál es la velocidad o la ecuación de velocidad que nos habla de velocidad más aceleración por delta t. Y lo único que hay que ajustar entonces es qué representa cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, sí, o sea, mañana no me lo pierdo. Sí, pero tampoco soy fanático. No, pero eso. Entonces, la aceleración dijimos que es constante y que va hacia abajo. Entonces, según nuestro sistema de coordenadas, eso significa que va en menos g. La velocidad inicial va a ir hacia arriba, ¿cierto? Así que... ¿Pero por qué le puso I? porque ahí puse algunos de los ejes genéricos, sabiendo que se movía o en el eje X, pero podía ser en Y o en Z. ¿Pero I es como posición? Y también es posición. Acuérdate que es un vector, que tiene tres componentes, donde hay una componente X, componente Y y componente Z. Pero nos enfocamos en que el movimiento siempre lo podíamos haber hecho en un eje, por ejemplo el X. Pero también puede ser lo mismo en Y y en Z. ¿Ya? Entonces, tiene una determinada velocidad inicial que no sabemos, ¿ya? También podríamos decir que en el tiempo inicial, sin problema lo podemos suponer que es cero, ¿cierto? Desde que empieza a saltar, tomamos el cronómetro y entonces en 0 segundos se eleva. Y la altura, como está respecto al suelo, respecto a nosotros mismos, sería altura inicial igual a 0. Entonces, usando esos datos deberíamos poder calcular cuál es la aceleración de gravedad allá en Japón. Entonces vamos a reemplazarlo en la ecuación que tenemos acá. Y tenemos la altura inicial, dijimos que era 0. La velocidad inicial no la conocemos. Delta t, ¿cierto? Que es tiempo menos el tiempo inicial, que es un 0. Así que por t menos un medio gt cuadrado. Y entonces la ecuación que nos va a representar la altura es esta. ¿Por qué era t nomás? Siempre hacemos eso. Decimos que delta t, que es tiempo, algún tiempo, menos el tiempo de referencia, que para nosotros es el 0. Entonces, es como que esto no estuviera. ¿Ya? Y entonces tenemos una ecuación, que es esta, y nos falta la ecuación de la velocidad. No siempre es necesario ponerla, pero yo creo que siempre es útil tenerla ahí como alguna herramienta. ¿Ya? Y entonces la otra ecuación es que la velocidad en el tiempo es igual a v sub 0 menos g por t. Y entonces ahí están nuestras dos ecuaciones de itinerario que nos van a servir para encontrar la gravedad.
ahí están entonces nuestras ecuaciones. Y hay un dato importante que nos daban acá, que su altura máxima, ¿cierto?, la logra a los 10 segundos. Entonces, en t igual 10 segundos, lo que debería pasar es que su altura eran algo así como 5 metros, ¿no? Que duplicaba la altura del arco. Entonces ahí tenemos un dato que nos puede ser útil. Entonces, pregunta, ¿qué pregunta me puedo hacer para encontrar la altura máxima? ¿En qué momento ocurre eso? Bueno, sabemos que a los 10 segundos, pero físicamente, ¿cómo podríamos encontrar el tiempo en que eso pasa? Yo sé que si tiro un cuerpo y tiene velocidad, se va a seguir desplazando, ¿cierto? Entonces, si tiro esto hacia arriba, en algún momento logra una velocidad que es cero, ¿cierto? Deja de subir. Entonces, cuando deja de subir, su velocidad se hace cero. Y en ese tiempo se logra la altura máxima. Entonces, cuando el cuerpo deja de subir, ¿y cuándo deja de subir? Cuando su velocidad se hace cero, ¿cierto? Su altura es máxima. Entonces calculemos ese tiempo. Entonces vamos a imponer de que su velocidad es cero, ¿cierto? Porque deja de subir. Y esto va a depender de la velocidad inicial menos la aceleración de gravedad, que no la conocemos, pero sabemos que esto pasa a los 10 segundos. Eso es un dato que nos dan por enunciado. Entonces aquí aparece una relación. Si despejamos nos va a dar que v sub 0 es 10 por g. ¿Sí? Y entonces el otro dato que nos dan es que en este tiempo su altura es 5 metros. Entonces, si reemplazamos en la primera ecuación, nos da que la altura a los 10 segundos es 5 metros. Y entonces es v sub 0 por 10. Reemplazando en t igual 10 segundos menos un medio g por los 10 segundos al cuadrado. Y entonces esto da 10 v sub 0 menos, si 10 lo elevan al cuadrado les va a dar 100 dividido 50. Menos 50g. Y entonces tenemos ahí dos ecuaciones. La primera es esta. Y la segunda es la que encontramos recién. Esto igual a todo esto. Entonces ahí están nuestras dos ecuaciones, las que encontramos recién. Y lo único que hay que hacer es reemplazar. O sea, despejar. No conocemos ni la velocidad ni la aceleración de gravedad, pero es un sistema de dos incógnitas y dos ecuaciones. Y al menos lo que veo yo es poder reemplazar v sub 0 acá, ¿cierto? Entonces al reemplazar nos va a quedar que 5 es 10 por v sub 0, que es 10g, menos 50g. O sea, nos da que 100g menos 50g, esto obviamente da 50g, y esto igual a 5. Entonces, si despejamos, nos va a dar que 5 dividido 50 es g. O sea, esto da 0,1 metro por segundo cuadrado. ¿Sí? Ahora, comparativamente, la gravedad acá en la Tierra es 10 metros por segundo cuadrado. ¿Ya? O sea, o es un superhombre, o no sé. No responde a la ley de la física, o pasa algo extraño allá en Japón. ¿Sí?